Así como lo escuchó en la nota introductoria, vamos a estar hablando acerca de los trastornos de ansiedad en los niños y por eso está con nosotros el pediatra Guillermo Pinel. Gracias, doctor, porque siempre acepta la invitación para poder ayudar a los televidentes con diferentes temas de salud y en este caso pues de nuestros niños, de nuestros bebés, que es importante estar muy pendiente de ellos y vamos a hablar de los trastornos de ansiedad en los niños. Imagínense, ¿pueden tener los niños trastornos de ansiedad, doctor? Bien, muy buenos días a toda la apreciable teleaudiencia. Este es un tema muy importante en vista de que lastimosamente nosotros como adultos creemos que el niño no tiene ansiedad o no tiene estrés, vaya, hablemos en el término que todo el mundo habla. El trastorno de ansiedad en niños está presente día con día. Así como a usted y a mí nos da ansiedad algo, a los niños también. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizado es lo que nos pasa a todos. Por ejemplo, la ansiedad de salir a las cámaras de televisión, la ansiedad que nos da el tráfico. Así el niño también tiene ansiedad porque al día siguiente presenta un examen, porque al día siguiente llega la hora del almuerzo, porque no está su papá, una serie de cantidades de cosas diarias que a ellos les preocupan. Entonces el niño, los papás suelen decir, pero ¿y este cipote de dónde va a tener estrés, doctor? Claro, porque al niño no le preocupa el recibo de la luz, del agua, la renta, el carro, la matrícula de la escuela, las colegiaturas. Al niño le preocupa que su programa favorito no está, que papá no ha llegado, que mamá y papá discutieron, que es la hora de almorzar y a mí no me gusta comer, que mi hermanita está enferma, que mi abuela está enferma o que escuchó la situación económica en la casa está difícil y ya no la podemos sostener. Y él piensa que en la noche van a llegar y lo van a sacar de su casa. Por lo tanto, el trastorno de ansiedad en niños está presente y es necesario hablarlo siempre. 3182-4375, el número de WhatsApp donde usted puede mandar sus preguntas, sus consultas, que el doctor le va a ayudar para poder contestarlas. Usted menciona algo bien importante, doctor, y creo que desde el simple hecho de que un niño pueda perder su juguete y que lo anda buscando por toda la casa, eso también puede provocarle ansiedad a él. Ok, si nosotros empezamos a hablar específicamente de los trastornos de ansiedad, vamos a ir hablando por segmentos. Por ejemplo, hay un trastorno de ansiedad específico que es trastorno de ansiedad por separación. Por ejemplo, aquel niño que tenía 2, 3 años y que entonces, como ahora el sistema educativo y el sistema social nos obliga a meter a nuestros niños chiquititos para que vayan aprendiendo ciertas cosas y cierta estimulación temprana, entonces viene aquello que hay que llevar nuestro niñito de 2, 3 años al maternal, al sitio de estimulación temprana o al kinder. ¿Qué pasa? Ese niño se le guinda al papá y piensa, este no va a regresar a traer. Ay, no. Y entonces llora el papá, llora la mamá, sí, llora la abuela y llora el niño, lloran todos, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante manejarlo y eso es bien importante también exponer al niño a una edad adecuada, entre los 2 y 3 años, para que cuando vayamos al sitio de aprendizaje real, no de estimulación nada más, sino que de aprendizaje real, como es la escuela, no vayamos a empezar a tener problemas. ¿Por qué? Porque este trastorno de ansiedad provoca lo siguiente: sintomatología como náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, fiebre. Y otra de las cosas importantes es, se enferma a cada rato de diversas enfermedades. Mire qué interesante. No estamos diciendo que el niño no está enfermo, sí está enfermo porque tiene un trastorno de ansiedad por separación. Es exactamente igual que lo que pasa, por ejemplo, con empleados con trabajos que tenemos algunos, en los cuales nos obliga a salir de gira, o trabajos que nos obliga a separarnos mucho tiempo de nuestros hijos durante todo el día. Me pasó a mí con mi hija menor. Nos invitaron a un desayuno en la escuela y la niña dijo siempre, papá no va a venir, papá no va a venir. Levantó la manita y dijo, no, papá no viene. Mi hija tiene 3 años. ¿Por qué? Porque el trastorno de separación de ella conmigo es, papá se va tempranito a trabajar, papá regresa en la noche, ¿cómo va a ir a la escuela? No puede. Va a poder. Cuando papá apareció, a la niña se le reflejó la alegría y entonces ese trastorno comienza a desaparecer. Por eso es que hay que irlo
tratando poco a poco con los niños, porque no solo es la escuela, sino también es la casa, sino también es la enfermedad y varias razones por las cuales podamos tener trastornos de separación. ¿Los miedos, doctor, también le puede provocar a los niños ansiedad? ¿Los miedos a la oscuridad, a sentirse solos en una casa o en su cuarto? Correcto. Ese está catalogado o clasificado dentro de los trastornos de ansiedad relacionados con fobias. Por ejemplo, ¿quién no tiene fobia a la oscuridad? ¿Quién no tiene fobia a las arañas? Por ejemplo, el otro día en mi casa pues tiene mucha fobia a las cucarachas. Se metió una cucaracha a la casa y encontré a todos encima del desayunador gritando. Y solo llegué a aplastar la cucaracha, la saqué y se acabó el problema. Pero ¿qué pasa? Y esto es bien importante también. Todos nosotros tenemos algunos genética para tener trastornos de ansiedad. Tenemos también trastornos bioquímicos cerebrales que nos va a llevar a trastornos de ansiedad, pero también tenemos trastornos aprendidos. En mi casa, quien enseñó a mis hijos a tener miedo a las cucarachas fue mi esposa. Por lo tanto, ellos le tienen fobia a las cucarachas, así como muchos le tienen fobia a las alturas, muchos le tienen fobia a hablar en público. O sea, no cualquiera se sienta enfrente de una cámara y comienza a hablar y hablar y hablar y hablar. ¿Por qué? Porque le tienen fobia, se quedan totalmente en cero, mudos. Y eso sucede con muchas personas. Por lo tanto, los niños también tienen fobia, por ejemplo, a comer, tienen fobia a la enfermedad, tienen fobia a la separación, como mencionaba antes. Entonces, todo este tipo de cuestiones hay que tratarlas porque son trastornos de ansiedad que son bien importantes. ¿Cómo podemos controlar en un niño estos trastornos? ¿Hay alguna medida para que nosotros podamos ayudarle a nuestro bebé? Claro que sí. Siempre a todos los padres se les dice que esa relación que debe haber padre-hijo, en donde ustedes tengan la plena confianza de que el niño les diga a ustedes todo lo que sienten, que les diga sus sentimientos, que les diga sus emociones y que no satanicemos nada. Y esto es algo que hablo con las mamás siempre, de que las mamás tienen un problema. Antes de que el niño esté hablando, ya lo van regañando. O sea, primero el niño le dice, mamá, fíjate que en la escuela encontramos un dinero y entonces nos fuimos a la cafetería. Y la mamá pega el grito, ¿cómo? ¿Te robaste ese dinero? Déjelo terminar, que le cuente toda la historia para que usted vea todo lo que pasó. Así usted va a detectar los trastornos de ansiedad. En cada cuento, en cada historia que un niño le cuenta, usted puede ir detectando. Por ejemplo, cuando el niño le cuenta que el profesor le preguntó el tema del día, usted lo estudió con él el día anterior y él le dice que se quedó bloqueado, que no pudo decirlo y usted sabe que el niño lo sabía, eso es un trastorno de ansiedad. Eso está catalogado dentro de lo que se llama mutismo selectivo. Es como, por ejemplo, esos niños pequeños que entran con uno, por ejemplo, uno de mis hijos tuvo ese problema, entra con uno, pero se le pega al pantalón como garrapata y no saluda. Y entonces la persona me dice, ¡uy, niño, salude! No puede, tiene un mutismo selectivo. Sí. Él no puede hablar en ese momento. Y muchas veces no comprendemos, y eso sucede, doctor, cuando lo llevamos al pediatra, al odontólogo. Tienen temor porque lo que ellos sienten que lo primero que van a hacer es inyectarlos. Muchas de las mamás me preguntan, doctor, pero ¿por qué cuando viene con usted se pone así? El niño no es así. Es que es lógico, tiene un trastorno de ansiedad. Le quieren echar la culpa. Le echan la culpa a mí, no soy yo. Y eso que yo no uso bata. ¿Sí? En mi clínica, pues los que conocen mi clínica saben que hay muchos distractores, pero aún así ellos saben que cuando pasan a la camilla, llegó el problema. Antes están jugando, platican conmigo, ni lo toco y empiezan a llorar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque también hay niños que tienen trastornos de ansiedad social. Y es aquellos niños en que no tienen un buen comportamiento social. Es un poco aberrante el comportamiento que tienen. Por ejemplo, son niños que se confunden muchas veces o están dentro de lo que se llama el espectro autista y hay que tener mucho cuidado porque recordemos que una cosa es el mutismo selectivo, que es el niño que no quiere hablar porque tiene ansiedad y porque le da miedo, y otra cosa es el autismo, en donde el niño no tiene
tiene contacto social, no habla, y entonces ahí sí es diferente. Recordemos que el autismo o el espectro autista se debe diagnosticar alrededor de los 3 años, entre los 3 y 4 años, es cuando más uno puede llegar al diagnóstico de autismo, y esto sabemos que actualmente en Honduras estamos con muchos casos de autismo, así que siempre hay que tener cuidado. ¿Podemos ser los padres los responsables, doctor, de estos trastornos de ansiedad de los niños? Sí. Porque muchas veces nos culpan a los padres en todo, ¿verdad? En la educación, en cómo son los niños ante las personas por motivo de que los padres tienen la culpa, de que no los criaron bien o cosas así. Okay. ¿Podemos tener la culpa? Mire, lo que pasa es que, y esto ha sido un tema de discusión con grandes mentes del mundo, en donde se menciona el hecho de que la educación de antes era mejor que la educación de ahora, en donde se menciona que la mayoría de trastornos psicosociales que hay en la actualidad son culpa de nosotros los padres. ¿Por qué? Porque antes a usted simple y sencillamente le enseñaban cómo conducirse. Usted no tenía poder de decisión. Ahora el niño tiene poder de decisión. El problema es que a veces le damos el poder de decisión total. Y eso no puede ser. O sea, usted tiene que estar como papá para ir encaminando a sus hijos por el camino correcto. Pero ahora se quiere creer que usted no puede regañar a sus hijos de una forma enérgica. Claro que lo puede hacer. Y usted explicarle a su hijo qué es lo que está pasando. Y usted decirle nuevamente a su hijo qué sucede y tratar de dialogar con él en una forma comprensible para su edad y explicarle qué fue lo que pasó. No como antes. Antes primero le pegaban a uno y después le preguntaban qué había pasado. Sí. Cuando uno decía que yo no estaba aquí, bueno, ya te pegué para la siguiente, andate. Entonces agarraban al otro. Eso no era correcto. Pero actualmente sí. Y otra cosa, ¿por qué hay mamás que sí logran controlar a sus hijos y por qué hay mamás que no logran controlar a sus hijos? ¿Por qué? Porque estas mamás también tienen un trastorno de ansiedad. Que ese trastorno de ansiedad viene desde muy atrás de que eran chiquitos, en donde fueron golpeados enormemente, y esto es bien importante, el abuso infantil provoca trastornos de ansiedad hasta la vida adulta. Y acordémonos, por eso siempre se nos dice a los pediatras, lo que usted haga hoy, lo que usted aplique hoy, lo que usted arregle hoy, será un mejor adulto en el mañana. Entonces, ojo con nosotros los papás. Tenemos que empezar a detectar, tenemos que abrir los oídos cuando vamos donde el maestro, porque el padre, el maestro y el terapeuta, si el niño tiene un trastorno de ansiedad, son los 3 pilares fundamentales en el tratamiento de este niño. ¿Por qué? Porque el terapeuta me va a ayudar, porque la maestra me va a decir cómo vamos y porque yo voy a corregir lo que tengo que corregir. Así que es bien importante. Doctor, fíjese que en lo que usted estaba mencionando todo eso se me vino a mi mente que no sé si tiene relación cuando las mujeres están embarazadas y empiezan a sentir temores a los rayos, quizás a los cohetes y que sienten... Eso mismo le puede pasar al bebé dentro de la barriguita. Claro. Y cuando ya nace el bebé y ya cuando ya empieza él pues con sus... Ansioso. ¿Sí? ¿Puedes también correr con su miedo? Totalmente sí. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, acuérdense ustedes, estar dentro de la pancita de mamá, dentro de esa bolsita de agua tibita, donde recibimos todo, donde es una felicidad total, y que de repente comiencen a sentir ataques externos sin saber qué son, le provoca ansiedad al bebé. Recordemos, el bebé escucha a los 4 meses, ya se sabe que el bebé mira rayos de luz en el útero antes de nacer, más o menos entre el octavo y 9º mes. Ya sabemos nosotros que las sensaciones de mamá van a llegar al bebé. Por ejemplo, alguien explíqueme cómo una vez que mamá deja de andar en actividad, es que el bebé comienza a moverse, es que el bebé comienza a patalear, y no me dejarán mentir todas aquellas que han estado embarazadas. ¿A qué horas comienzan a molestar los bebés cuando están en la pancita? En la madrugada. Sí. ¿Por qué nosotros agarramos un bebé y lo primero que empezamos a hacer es a brincar como tontos? Porque ese es el movimiento que todo el día la mamá anduvo. Caminando, el bebé anda rebotando como pelota. Parece él se siente, exactamente, él se siente bien cuando le hacemos así como tontos. Que parecemos dundos, ¿verdad? Paseando un bebé así que hasta le dicen, acaba de comer, cuidado. Eso es por lo del reflujo que siempre hemos hablado acá. Entonces, es bien importante que la mamá tenga durante esos 9 meses una vida feliz, una vida agradable. Acordémonos,
Si la mamá come verduras, ese bebé va a aprender a comer verduras. ¿Por qué? Porque el líquido amniótico tiene sabor. Si la mamá es ansiosa durante el embarazo, el bebé va a salir ansioso. Si la mamá tiene aversión a ese bebé va a nacer con trastornos de ansiedad cuando nazca. Vamos, para finalizar, doctor, vamos a colocar en pantalla un mensaje de nuestro televidente para no dejarlo así. Dice, hola, mi niño es muy inquieto, le diagnosticaron TDA, que es trastorno de déficit de atención. Y autismo leve. Ya ni sé, él es muy acelerado. Ok, esto es bien importante, lo que mencionaba ahorita. Hay que tener bien en claro que el espectro autista ahora es bien amplio. Okay. El TDA, que es el trastorno de déficit de atención, a veces con hiperactividad y a veces sin hiperactividad, son esos niños que no son capaces de en la escuela estar sentados enfrente de un maestro escuchando lo que tiene que decirles, sino que parecen trompitos para todos lados y entonces son muy inteligentes, pero no ponen atención. Eso con tratamiento se puede mejorar mucho. Hay que seguir con las terapias que le hayan dado. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Pinel. Los números de teléfono pues van a aparecer en pantalla si usted quiere contactarlo. Usted se encuentra en la Clínica El Prado, ¿verdad? Siempre en la Clínica El Prado, al par de migración, vamos a estar siempre para atenderles. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Nos vamos, nos despedimos. Será hasta mañana, siempre a la misma hora. Queda con